A lo largo del tiempo, el cristianismo ha dejado una huella indeleble con actos extraordinarios de fe. Hombres valientes han demostrado que la fe en Dios no es solo palabras, es una forma de vida por la que están dispuestos a morir. Los apóstoles de Jesús son un ejemplo notable, aunque pocos conocen los detalles de sus muertes. En este video revelaremos cómo murieron los apóstoles, incluyendo la causa, el lugar y el momento de sus fallecimientos, y por qué Dios permitió sus trágicos destinos. Durante su ministerio, Jesús llamó a personas de diversas ocupaciones: pescadores, activistas políticos, recaudadores de impuestos, tanto comunes como líderes, ricos y pobres, educados y analfabetos. Jesús llamó a sus discípulos sin forzarlos ni pedirles que fueran voluntarios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, se enumeran los nombres de los 12 apóstoles: Simón, Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien luego lo traicionó. En algunos pasajes bíblicos podemos ver cómo Jesús les advirtió a estos hombres que su trabajo estaría lleno de obstáculos, persecuciones, arrestos y hasta la muerte, rodeados por personas malvadas determinadas a destruirlos. Mateo capítulo 10 versículos 16 al 18 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús les explicó a sus discípulos que, al igual que él, enfrentarían persecución y muerte. En Juan capítulo 15, versículo 20 nos dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí, siervo significa esclavo. Un discípulo no debe esperar un trato mejor del mundo que el que recibió su maestro. Será perseguido como Cristo lo fue. Jesús buscaba formar personas valientes y con carácter, conscientes del sufrimiento que conlleva su fe. No ocultó esta realidad, sino que la advirtió claramente, lo cual sigue siendo relevante para nosotros hoy. Jesús no prometió un camino fácil, sino lleno de desafíos, lo que nos ayuda a desarrollar un carácter fuerte en Cristo. Aunque las Escrituras no detallan explícitamente cómo murieron los apóstoles, se mencionan eventos de su martirio y persecución. Así que veamos y descubramos juntos cómo fue la muerte de cada uno de ellos. Comencemos por Pedro, uno de los más conocidos. Impulsivo y a veces imprudente, era hermano de Andrés y pescador antes de seguir a Jesús. Pedro estaba casado y fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, presente en momentos clave como la transfiguración. A pesar de negarlo, su ministerio después de la resurrección fue poderoso. En Hechos, su primera predicación llevó a 3,000 personas a la fe. Se le atribuyen 2 cartas en el Nuevo Testamento. La última referencia a Pedro en la Biblia es en Gálatas 2, donde recibe una reprimenda pública de Pablo. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma bajo Nerón, pidiendo ser crucificado boca abajo, no considerándose digno de morir como su maestro. 2. Andrés, hermano de Pedro y uno de los primeros discípulos de Jesús, habiendo sido inicialmente seguidor de Juan el Bautista. Andrés llevó a su hermano Simón, Pedro, a conocer a Jesús. Ejercía como pescador y fue fundamental en la alimentación de los 5,000, al llevar al muchacho con los panes y los peces. En Hechos 1:13 se le menciona por última vez. Según la tradición, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia,
donde continuó predicando hasta su muerte. 3. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ambos pescadores y conocidos como los hijos del trueno por su carácter fuerte. Jacobo fue el primer apóstol en morir como mártir, decapitado por orden de Herodes Agripa I en el año 44 d.C., según Hechos 12:1-2. Su muerte, ordenada por un gobernador civil, marcó el inicio de una persecución más intensa contra los cristianos. 4. Juan, conocido como el discípulo amado, era el hermano de Jacobo. Fue el único de los apóstoles presente en la crucifixión de Jesús y fue encargado de cuidar a María, la madre de Jesús, autor del Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Según la tradición, sobrevivió a un intento de asesinato en una caldera de aceite hirviendo y fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Murió de causas naturales en Éfeso, según el Evangelio de Juan 21:21-23. El número 5. Felipe, llamado por Jesús al día siguiente de Andrés y Pedro, llevó a Natanael a conocer a Jesús. Era de Betsaida, al igual que Andrés y Simón. Las referencias en el Nuevo Testamento mencionan su participación en la alimentación de los 5,000 y su petición a Jesús para ver al Padre. Predicó en Frigia y fue martirizado en Hierápolis, Turquía. 6. Bartolomé, posiblemente también conocido como Natanael, era amigo de Felipe, quien lo presentó a Jesús. Inicialmente escéptico sobre Nazaret, su encuentro con Jesús lo convirtió en un fiel discípulo. Se cree que predicó en Armenia e India, donde fue despellejado vivo y luego decapitado. En Juan 1:45-49 se relata su encuentro con Jesús. El 7. Tomás, conocido también como Dídimo o gemelo en griego, aunque se sabe poco de su origen, se cree que era galileo. Tomás era conocido por su amor a Cristo y su disposición a actuar según sus convicciones, aunque también mostró dudas sobre la resurrección de Jesús. Según la tradición, evangelizó en Siria, Babilonia, India y China, y murió atravesado por una lanza en India el 3 de julio del año 72 d.C. Número 8. Mateo, también llamado Leví, era un recaudador de impuestos, una ocupación que le generaba rechazo entre la gente. Sin embargo, respondió inmediatamente al llamado de Jesús, dejando su trabajo para seguirlo. Mateo es el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Según la tradición, predicó en Etiopía y Egipto, y murió apuñalado por un sicario enviado por el tío del rey de Etiopía, después de haber resucitado milagrosamente a la hija del rey. El 9. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles de los que se sabe muy poco. La Biblia no detalla su destino, pero la tradición indica que predicó en Siria y murió como mártir, apedreado y golpeado hasta la muerte. 10. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo. Su única aparición en los evangelios es en Juan 14:22, donde pregunta a Jesús por qué solo se manifestará a sus discípulos y no al mundo en general. Según la tradición, predicó desde Turquía hasta Arabia, Mesopotamia y Persia, y murió apedreado o a golpes de masa. El 11. Simón, el celote. Anteriormente miembro de los celotes, un grupo judío nacionalista. Se cree que tras convertirse al cristianismo, predicó en Asia Menor y murió como mártir, aunque la información sobre su muerte es confusa. Y el número 12. Judas Iscariote, famoso por traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Era el tesorero del grupo y, según se dice, robaba de la bolsa común. Después de la traición, se ahorcó por remordimiento, convirtiéndose en el primer apóstol en morir, aunque no como mártir. Apreciados oyentes, todos los apóstoles, excepto Judas Iscariote, murieron proclamando su fe. Entendieron que el sufrimiento los asemejaba a Cristo, quien también sufrió. Leamos 1 Pedro 4:1. Ya que Cristo sufrió en su cuerpo,
ustedes también prepárense adoptando la misma actitud. Como seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir si es necesario, concentrándonos en hacer la voluntad de Dios. En 1 Pedro 4, 14, 16 se nos dice: si los insultan por el nombre de Cristo, serán bendecidos. No es vergonzoso sufrir por ser cristianos, alaben a Dios por ello. El sufrimiento forma en nosotros un carácter semejante al de Cristo y nos lleva a depender completamente de su gracia. Apreciado oyente, cuando tu fe sea probada, recuerda que estas tribulaciones son temporales y tendrás toda una eternidad para disfrutar al lado del Maestro. Dios te bendiga, amado.